Muy bien, vamos a hablar ya de lo que sería la cuenta contable, ¿verdad? Entramos ya en nuestra unidad número 5, vamos ya dando avances significativos en lo que es justamente nuestro curso de gestión contable y de cara a entrar a la unidad 6 y luego ya que sería el culmino, ¿verdad? Lo que sería la unidad 7. Necesitamos dominar y manejar muy bien lo que es la cuenta contable y también consecuentemente lo que sería el método de partida doble que vamos a explicar enseguida. ¿Qué es la cuenta, verdad? La cuenta es el nombre, es el registro, ¿verdad? Que nosotros hacemos a cada elemento patrimonial de acuerdo a su movimiento. Aquí en el concepto habla que es un registro donde se anota en forma clara y ordenada, por sobre todo también comprensible, tanto los aumentos y las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital, como consecuencia de las operaciones realizadas por la entidad. La cuenta justamente lleva un nombre de acuerdo justamente a lo que sería la determinación o la naturaleza de ese elemento patrimonial del cual estamos hablando. Usualmente la cuenta se suele representar en lo que se llamaría usualmente y también comúnmente en un esquema tipo T que estamos viendo aquí. Parece una T bastante alargada la parte de arriba y el esquema T justamente sirve para colocar las partes de una cuenta que son al lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber. En el medio de lo que sería ambos lados se suele colocar el nombre de la cuenta. Entonces allí se simboliza la cuenta y sus partes tanto en el debe y también del haber. De estos dos términos vamos a hablar mejor y van a ver ejemplos claros con ejercicios prácticos para que entiendan mejor. Así que de eso no se preocupen, pero las partes justamente que hacen alusión a lo que es una cuenta cuando está simbolizada de manera o en el esquema T, justamente son estas, ¿verdad? Para que tengan en cuenta cuáles son las partes componentes. La denominación o nombre de la cuenta, lo que sería la parte del debe y la parte del haber. Ya que yo tengo mi cuenta creada, luego yo lo que voy a hacer es justamente utilizar, conforme yo vaya realizando operaciones, esta cuenta va a tener movimientos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que justamente ir realizando el registro de esos movimientos. Y para eso se usa el libro diario. De hecho, que justamente este esquema T no podemos hacer aisladamente sin el libro diario. Esto nosotros lo que estamos aprendiendo es a conocer cómo está estructurada una cuenta a través de este elemento auxiliar que es el esquema T y que se utiliza justamente cuando nosotros estamos realizando lo que sería el traspaso de las operaciones que hacemos en el registro del libro diario. Porque recuerden, o mejor dicho, les adelanto que todo empieza a través de un borrador de operaciones. ¿Qué es el borrador de operaciones? Y el borrador de operaciones es justamente el listado, o vamos a decirle, también se podría denominar como las especificaciones de las operaciones que fueron dadas o que se dieron en una empresa en orden cronológico. Y entonces, de acuerdo a ese borrador de operaciones, a mí me está diciendo lo que pasó y mi labor es registrar en el libro diario y después ya individualizo a la cuenta y procedo a hacer los registros. Y esos registros pueden ser cargos o pueden ser abonos. Se llama cargo o también se le dice cargar cuando registro una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, en la parte izquierda de este lado. Supongamos que acá dice clientes. Clientes tuvo un movimiento de 100.000 en el debe, después un movimiento de 27.567 y después un movimiento de 234.978 guaraníes. Entonces yo voy registrando todo esto en el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa allí? Allí es justamente cuando nosotros decimos cómo sabemos si va en el debe o si va en el haber, cómo se sabe dependiendo de la cuenta y bueno, eso vamos a aprender más con más detalle y con más certeza
cuando hagamos ejercicios. Pero si yo les pregunto qué es cuenta, tienen que manejar justamente que corresponde a un registro donde anotamos en forma clara y ordenada los aumentos y disminuciones que sufre un valor, ya sea del activo, del pasivo, del capital, como consecuencia de las operaciones realizadas. ¿Cuáles son las partes? Estas son las partes. ¿Qué significa cargar una cuenta? Y significa anotar un monto en el debe. ¿Qué significa entonces abonar? Abonar significa registrar una cantidad, pero en el haber. Los mismos montos que pusimos aquí, pero del lado del haber, del lado derecho. Eso significaría entonces hacer un abono o abonar. Ahora, ¿qué es el movimiento? Si yo estoy teniendo una cuenta que tuvo movimientos tanto en el debe como también tuvo movimiento en el haber, cuando yo hago la suma, yo digo, bueno, hasta aquí voy a hacer un corte y quiero saber justamente el movimiento de la cuenta banco, caja, perdón, banco, cuenta corriente. Y entonces sumo mi debe, el total, todo lo que anoté en el debe y tengo un monto. Eso es mi movimiento deudor, que es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, todo lo que sumó en el debe. Y la suma de todo lo que yo anoté en el haber sería el movimiento acreedor, ¿verdad? Todos los abonos que se fueron haciendo. Estos dos términos, por favor, me gustaría que manejen bien. Cargo, debe, abono, haber. Entonces, hasta aquí vimos qué es la cuenta, sus partes, cómo se carga, cómo se abona y cómo hallamos el movimiento. De hecho, que estos números aquí se repiten y en teoría no suele ser así, pero a modo de ejemplo, ¿verdad? Les da el libro de esta forma. Ahora, vamos a pasar a los saldos. En contabilidad existen, o mejor dicho, las cuentas contables tienen o pueden tener dos tipos de saldos. Pueden tener saldo deudor o pueden tener saldo acreedor. Saldo deudor existe justamente, y vamos a hacer una apreciación bastante genérica aquí, porque en este libro nos habla de una resta, ¿verdad? El saldo, bueno, perfecto. Aquí vamos a restar, yo les voy a explicar esto enseguida. Pero hay una norma que establece qué tipos de saldos tienen que tener cada una de las cuentas de acuerdo a la masa patrimonial, ¿verdad? A la cual correspondan. Entonces yo digo, por darles un ejemplo, la cuenta caja forma parte del activo, su saldo es deudor. Si por algún motivo yo me voy aquí y esto sería caja y tiene un saldo aquí en el haber, entonces su saldo es acreedor, como ya vamos a ver enseguida. Enseguida les voy a aplicar esta parte, no se preocupen. Y digo, pero caja es el activo y tiene saldo acreedor. Algo hice mal. Algo está mal. Por eso es importante que sepan si es tal cuenta o si tal cuenta corresponde a tal masa patrimonial, tiene que tener tal saldo. Para eso hay una regla que yo les voy a pasar en breve para que no se confundan. Ahora sí les voy a explicar los tipos de saldos que hay. Suponiendo que aquí está la cuenta, vamos a decirle mercaderías. Mercaderías. Tuvo estos movimientos en el debe, su movimiento deudor es de 362.545. También mercaderías tuvo estos movimientos, perdón, tuvo estos registros en el haber y tuvo un movimiento acreedor de 240.648. Siempre el movimiento, o sea, uno de los movimientos va a ser mayor. En este caso, el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Entonces yo hago la resta, resto estos dos movimientos y la diferencia que me da entre estos dos montos voy a colocar del lado del monto que era mayor. Como ustedes ven aquí, este movimiento era mayor, entonces la resta entre estos dos pongo de este lado. Si la resultante entre la resta queda del lado del debe, el saldo se llama deudor. ¿Qué pasa en el caso contrario? Mismo ejemplo, mismos números. Estos registros en el debe tuvo movimiento deudor de 247.648.
Conforme estos registros en el haber, tuvo un movimiento acreedor de 362.545. En este caso, el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. Entonces, la diferencia entre estos dos números va a ir de este lado. Y cuando esa diferencia queda o cae del lado del haber, el saldo se llama acreedor. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí ya les puedo hablar con propiedad. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo mi registro de cálculos y yo sé justamente que en la cuenta caja me está saliendo saldo acreedor, algo está mal porque caja es una cuenta de activo y las cuentas de activos deben tener saldo deudor. Entonces ahí también, si manejan bien esos conceptos, les va a ayudar para que a la hora de que hagamos registros, ustedes se den cuenta de que algo están haciendo mal, de acuerdo a cómo vayan avanzando en sus trabajos. Entonces, eso es importante saber. Y aquí justamente hay algo que también debemos de nosotros manejar muy bien, que es la regla de los signos. Esto tienen que copiarlo en sus cuadernos, tenerlo así plastificado o anotado en una pizarra o tenerlo aparte. Pero esto tiene que ser su Biblia, su guía va a ser. Sin esto ustedes no pueden realmente estar trabajando a la hora de que vamos a trabajar. Y necesito que esto dominen bien. Y ya con la práctica vamos a ver bien cómo es, ¿verdad? Pero voy a explicar a grandes rasgos. Si yo estoy trabajando con una cuenta del activo, vamos a poner acá, acá arriba va a estar la cuenta muebles y equipos, una cuenta del activo. Y vamos a suponer que muebles y equipos tenía un saldo de 100.000 y yo a esto le sumo otros 100.000. Tengo que hacer entonces una anotación en el debe. Si yo quiero sumar a un activo, yo tengo que anotar en el debe. ¿Por qué? Porque si yo anoto en el haber algo del activo, esto va a restar. Es al revés en las cuentas del pasivo, en las cuentas del patrimonio y en la cuenta de resultado positivo. Esto de por ahí les puede llegar a confundir, pero con ejercicios les va a esclarecer bien. Solamente les digo que esto tienen que manejar muy bien a la hora de realizar registros. Ya más adelante vamos a tocar este tema con aplicación práctica para que vean cómo se aplica, pero ya les adelanto que esto tienen que manejar bien esta regla de los signos para que no haya después confusión. Y para terminar, la partida doble. En contabilidad trabajamos siempre con lo que es partida doble. ¿Por qué? Porque tenemos justamente, no hay forma alguna de realizar un registro sin que haya una contrapartida, ¿verdad? Y esta estructura contable, la contabilidad misma, ¿verdad? Se basa en normas, principios y ley de registración, fruto de hechos contables, ¿verdad? Que siguen unas reglas específicas que están dadas desde tiempos ancestrales prácticamente. Y de esta forma surge, ¿verdad? Lo que sería este sistema de registración por partida doble. En su origen se dio en Italia, en el siglo XV, a la mano de Fray Lucas Pacioli. Este método de registración por partida doble es aplicado a un sistema de cuentas que establece que la suma de los importes registrados en el debe o los débitos ha de ser constantemente igual a la suma de lo anotado en el haber o los créditos, ¿verdad? Esto también se va a ver en la práctica cuando hagamos justamente ejercicios. Yo quiero nomás que el concepto, que lo que esté aquí dicho, sea explicado para que ustedes tengan más o menos una idea y después se aplique prácticamente y tengan ustedes cómo seguir lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los principios de la partida doble? No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Yo no puedo hacer un registro solamente poniendo algo en el debe y no pongo nada en el haber. Eso no se puede hacer. Todo lo que entra va al debe y todo lo que sale va al haber. También vamos a ver esto en un ejercicio. Toda entrada, algo que entra, debe ser equivalente a la salida. Yo no puedo dar entrada por 10.000 y dar salida a 3.000. Tiene que ser equivalente. Y
todos los objetos han de salir bajo el mismo nombre de cuenta por la cual entraron. Si yo en su momento registré caja, no le puedo llamar dinero después de un mes a mi cuenta, porque si no, voy a tener dos cuentas y el movimiento, o sea, el recurso, el dinero es uno solo. Entonces, algunos principios importantes de lo que es la partida doble. Y todo esto se usa, especialmente lo de partida doble, en lo que es el asiento contable, ¿verdad? Se le da el nombre de asiento en teneduría, de libros a la anotación hecha en el libro diario, donde se hace constar, además del deudor y el acreedor, todos los detalles de cada operación. Ya cuando vamos a usar el libro diario, les voy a mostrar justamente cómo es el libro diario, cómo se hace un asiento, cuáles son sus partes, etcétera, etcétera. En el método de la partida doble existe la simultaneidad de registros de la cuenta deudora y acreedora en una transacción mercantil. O sea, yo puedo ir haciendo muchísimos asientos, ¿verdad? Gracias a lo que es partida doble. Podemos adoptar diferentes modalidades según las clases y categorías de asientos. Dependiendo de la operación, nosotros podemos tener asiento simple, asiento mixto y asiento compuesto. ¿Cómo es un asiento simple? Esto también les voy a dar ejemplos. Un asiento simple entra una sola cuenta y sale una sola cuenta, uno a uno. El asiento mixto tenemos dos clases. En el debe entra una cuenta, pero en el haber salen dos o más cuentas. También puede ser que en el debe entren dos o más cuentas y en el haber salga una sola cuenta. Y en el asiento compuesto entran dos o más cuentas y en el haber salen dos o más cuentas. Entonces, estos tipos de asientos también vamos a ver en ejemplos para que puedan ver bien de acuerdo a la categoría y les quede bastante claro todo esto de lo que estuvimos hablando recién. Y hay que recordar, no hay deudor sin acreedor, ni mucho menos acreedor sin deudor. Siempre haciendo uso de lo que dice el método de la partida doble, que es nuestra Biblia también. Así que ahora me queda por pasarles los saldos de acuerdo al tipo de cuenta. Y ya después vamos a pasar a lo que sería algunos ejercicios para, primeramente van a ver unos videos y después vamos a pasar al ejercicio a ver si de por ahí se puede aplicar lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy.